Muy buenos días. Gracias nuevamente por acompañarme en el estudio del capítulo 7 de Lucas. Recordando siempre que Lucas, su evangelio es el que más datos aporta a la historia de Jesús. Aunque Lucas no fue un discípulo directo de Jesús, sin embargo, años después decidió, bajo influencia del Espíritu de Dios, de recolectar toda información posible de las personas que acompañaron a Jesús para escribir la historia la más completa que él pueda recabar. Bueno, y entonces empiezo leyendo Lucas 7, los versículos del 1 al 10. Una vez que terminó de enseñar su palabra a los del pueblo que le oían, se fue a Capernaum. 2. El siervo de cierto centurión, que tenía mucho aprecio, a quien tenía mucho aprecio, estaba enfermo a punto de morir. Escuchó el centurión acerca de Jesús y envió a él unos ancianos de los judíos para pedirle que venga y sane a su siervo. Y cuando llegaron, pues, los ancianos para hablar con Jesús, le rogaron a Jesús por el centurión, y el argumento que usaron es que el centurión merece que se le conceda la petición porque él ama a nuestra nación, le dijeron, y es más, nos edificó una sinagoga. 6. Jesús iba con ellos y no estaba lejos de la casa del centurión cuando el centurión envió hacia ellos diciendo, una delegación: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por esto ni siquiera me considero digno de ir a ti, sino que tan solo tú di una palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi manto. Y le digo a un soldado, vete, y se va. Le digo a mi siervo, ven o haz esto, y él viene o hace eso. Al oír esto, 9, Jesús se maravilló y volviéndose la multitud que le seguía, les dijo, ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. 10. Regresaron los enviados, pues, hacia la casa y encontraron al siervo del centurión sano. Este milagro nos enseña, en primer lugar, que Jesús estaba dispuesto, no necesariamente por el bien que había hecho el centurión al construirles una sinagoga, sino le movía la misericordia al ver el sufrimiento que tenía el centurión por la enfermedad de un siervo a quien, a pesar de ser siervo, lo apreciaba. Y entonces, cuando escuchó de la fe del centurión, que éste no consideraba que era necesario que Jesús fuera personalmente a la casa de él, sino solamente que ordene a la enfermedad que le deje a su siervo, y puso para ello un ejemplo. Dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Le digo a un soldado que vaya y se va. Le digo a mi siervo que haga algo y hace, o que venga y él viene. Esa es la autoridad. En realidad el centurión consideraba que la enfermedad estaba bajo la autoridad de Jesús. Lo mismo que el pecado y la muerte. Esto es que tenía poder para solucionar los terribles males de la humanidad. Esta forma de razonar del centurión era la expresión de su fe. Así consideró Jesús. Por eso, volviéndose la multitud, una vez que escuchó este mensaje, les dijo, no he escuchado de una fe así en Israel. Esto nos indica que a Jesús le impresiona la fe, no porque la fe se origine en los seres humanos, sino cuando el Espíritu de Dios pone fe en una persona, la respuesta de esa persona, la respuesta entusiasta, como el caso del centurión, admiraba y asombraba a Jesús. En otras palabras, como leemos en Hebreos 11, la fe de una persona
Es la manera como se le agrada a Dios. Dios es agradado por la fe. Repito, a pesar de que no se origina la fe en el hombre, sino es un regalo de Dios, sin embargo, cuando el hombre ejerce fe, muestra fe, esto causa un agrado muy grande en Jesús, por supuesto, un asombro, y claro, y en el Padre. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cuando hacemos caso de la historia de Jesús, nos valemos de esa historia para ser llevados a la presencia del Padre. Esto es para eliminar el pecado que se inició con Adán. A Dios le agrada mucho. En nuestra fe, el ejercer nuestra fe agrada a Dios. Le agrada a Dios. Esto es importante tener presente. No es la obediencia nuestra que agrada a Dios, porque ningún hombre puede obedecer la ley. Pero lo que sí agrada es la fe, que nos acojamos a la fe que Él pone en nuestra mente y vivamos de fe en fe. 11 al 17. Bueno, después de esto Jesús se fue a una ciudad llamada Naín. Con él iban sus discípulos, también le acompañaba una gran multitud. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, Jesús vio que llevaban un muerto, hijo único de una mamá. Esta madre era viuda, y una multitud acompañaba el féretro. El 13, viéndole a ella Jesús, sintió misericordia de esa mujer, y le dijo: no llores. 14, y a continuación tocó el ataúd, y entonces los que llevaban el ataúd se detuvieron. Y Jesús habló al joven que estaba en el ataúd y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. 15. El muerto comenzó a hablar y Jesús le entregó a su madre, y el temor de todos se apoderó. El temor de todos se apoderó. Y glorificaban a Dios diciendo: ¿qué profeta tan grande se ha levantado entre nosotros? También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Y se decía esta palabra, este dicho, en toda Judea y en toda la región circunvecina. Jesús con este milagro, testificó, hizo patético que Dios había visitado a su pueblo, porque había enviado este profeta que hasta resucitaba muertos. Bien, esta es otra de la actitud de Jesús, la misericordia de Jesús al mirar a esa madre, a esa viuda que había perdido a su hijo. Por esta misericordia fue conmovido Jesús, y por eso se acercó al féretro, lo detuvo y ordenó al muerto que se levante. Aquí otra vez el poder divino, la obra de Dios solucionando el mal causado por el pecado. No olvidemos que el pecado nos separa de Dios, causa la muerte, y por supuesto para que haya muerte produce la enfermedad, viene la enfermedad, vino la enfermedad. Jesús solucionó este problema, mostró su capacidad, su poder para solucionar el problema causado por el pecado, resucitando a este joven. Y a su vez mostró que su acción, la obra de Jesús, es resultado de su misericordia. Todavía hoy es así con nosotros. La relación que Dios tiene con nosotros es por amor, pero el aspecto del amor que Dios usa con nosotros es la misericordia. Esto es un amor muy práctico, porque la misericordia quiere decir amar a quien no merece, no es amar a quien merece. Justamente nosotros, los pecadores, no merecemos. Por esto somos objeto de su misericordia. Esto es necesario tener presente. 18. Y sus discípulos le contaron a Juan todas estas cosas que Jesús hacía, a Juan el Bautista. 19. Y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, les envió a preguntar a Jesús: ¿quién eres? ¿Eres tú el que iba a venir o debemos esperar a otro? 20. Entonces, llegando hacia él, los hombres de Juan
Llegando a Jesús, le preguntaron a Jesús: Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte, ¿eres tú el que iba a venir o esperamos otro? ¿Eres tú el Mesías prometido o debemos esperar a otro? Esta es la pregunta. 21. En esa hora, delante de los discípulos de Juan, Jesús curó a muchos de enfermedades, de flaquezas, expulsó espíritus inmundos y a muchos ciegos les dio la vista. 22. Entonces, una vez que hizo esto y vieron los discípulos de Juan, tenían la evidencia, entonces Jesús les habló. El 22 dice: entonces les contestó Jesús y les dijo a estos discípulos de Juan: vayan y cuenten a Juan lo que han visto, lo que han oído, que los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les predica el Evangelio. 23. Y bienaventurados los que no se escandalizan por causa mía. La palabra escandaliza quiere decir que causa tropiezo. Jesús lo que está diciendo es: bienaventurados los que no son tropezados por mí. Jesús podía ser piedra de tropiezo, no tanto por los milagros que hacía, porque curaba enfermedades, tal vez porque resucitaba muertos, pero realmente no era causa para tropezar, para obstaculizar el camino de los judíos. Sin embargo, Jesús sí era un obstáculo en el camino espiritual de los judíos, porque vino a predicar, a mostrar, a desarrollar lo que es la gracia, la salvación por la misericordia de Dios y no por la obediencia a la ley, como se predicaba hasta ese momento, bajo inspiración de Dios, por supuesto. Se predicaba el antiguo pacto, que era la obediencia fiel hacia Dios para tener las bendiciones de una buena vida en este mundo. Jesús no vino a enfatizar eso, no vino a predicar eso, aunque en el Antiguo Testamento aparece eso. Sin embargo, Jesús vino a predicar la gracia, esto es, la salvación por su justicia, por su conducta, por la vida que él vivió, por la obediencia sumisa de él a la misión que el Padre le dio, la misión de cargar nuestros pecados y morir en la cruz, de matarnos a la ley al morir él. Esa misión Jesús vino y la cumplió con absoluta fidelidad. Esto era causa de escándalo, porque la gracia empezó a ser predicada en la vida de Jesús una vez que esto de la orden de cumplir la ley había terminado, cuando se completó, la evidencia que los seres humanos no podían guardar la ley y que podían esperar ser unidos a Dios, o sea, terminado el efecto del pecado, solamente por esa obediencia perfecta de Jesús a la misión que el Padre le encomendó. Por eso dice el versículo 23, bienaventurados, felices, los que no son escandalizados en mí. Repito, por su obra, por su misión, por llegar a morir en la cruz en obediencia al Padre, algo que los judíos rechazaron. No tenían ese concepto del Mesías, ellos tenían otro concepto del Mesías. Por esto que Jesús les advertía vez tras vez que bienaventurados aquellos que no son escandalizados en él. Bien, el 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a decir a las multitudes respecto a Juan el Bautista: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Salieron a ver a alguien, a un personaje que vestía ropas finas? Miren, los que viven en el esplendor y visten ropas finas, les dijo Jesús, viven en palacios. El 26, pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Jesús dijo efectivamente, salieron a ver a un profeta, superior que un profeta. El 27, Jesús les dice, este es de quien está escrito: miren, yo envío mi mensajero. Juan era el mensajero de Dios delante del Mesías.
iba a preparar el camino delante de ti. 28. Porque les digo a ustedes que entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista, no ha habido nadie más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. En realidad, entonces, Jesús lo está diciendo que mayor que Moisés, mayor que David, mayor que cualquier hombre importante del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, por la función que él tuvo de anunciar la venida del Mesías, que el Mesías ya venía detrás de él. Moisés, la ley, David, el reino. Sin embargo, Juan el Bautista fue superior la función de ellos, a la función de ellos, porque anunció que el Mesías estaba ya en la tierra para hacer su obra y que el pueblo debería prestarle atención y oír su enseñanza, algo que hasta ahora me parece que muchos cristianos no han hecho. Todavía siguen pensando que su obediencia es la que Dios busca y acepta. No, Dios busca la fe, esta fe que quiere poner en los seres humanos, que respondan a esta fe y obedezcan a la fe. 29. Todo el pueblo, Jesús siguió diciendo, lo oyó, pero solo los recaudadores de impuestos justificaron a Dios, dice el versículo 29, bautizándose con el bautismo de Juan. El 30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley y los escribas desestimaron, dice Jesús, la voluntad de Dios, porque no se dejaron bautizar por Juan. En otras palabras, el bautismo de Juan era muy importante. Ustedes ya saben qué significa el bautismo. Es como una matrícula. Es como matricularse en la escuela. Es por el bautismo de Juan, en la escuela de la gracia, cuyo maestro era Jesús. Ellos estaban matriculados en la escuela de la ley. Estos eran los ancianos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Estos enseñaban en la escuela de la ley. Juan el Bautista vino para anunciar que se abría otra escuela, la escuela de la gracia, a la cual los que habían aprobado la escuela de la ley podían entrar en la escuela de la gracia. Los que aprobaron la escuela de la ley eran aquellos que se dieron cuenta que no podían guardar la ley. Los que pensaban que guardaban la ley, esos fallaron en la escuela de la ley. Por eso no entraron a la escuela de la gracia. Ahora, el versículo 31, Jesús sigue diciendo, explicando acerca de Juan, la actitud del pueblo acerca de Juan. Entonces dijo el Señor, ¿a quién compararé? ¿A los hombres de esta generación? ¿A quién son parecidos? 32, son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y se hablan unos a otros y dicen, tocamos la flauta y no bailaron. Les entonamos endecha, o sea, tristezas, por un duelo y no lloraron. 33. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come ni bebe vino, y dicen, ¿es endemoniado? También ha venido el Hijo del Hombre, que él sí come y bebe vino, y dicen, ¿tiene demonio? Es interesante entender, los hábitos de Juan el Bautista eran diferentes a los hábitos de Jesús. Juan el Bautista cumplía estrictamente las leyes de los nazareos. En cambio, Jesús era bastante amplio. No es que comía alimentos impuros, pero como leemos aquí, comía alimentos que todos los judíos comían, y también tomaba vino, como todos los judíos bebían vino. Pero Juan el Bautista no, él no bebía vino porque era un nazareo. Era como nazareo. Y entonces, no obstante que los hábitos eran tan diferentes, sin embargo, a Juan el Bautista le dijeron que eran endiablados, y a Jesús lo llamaban glotón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En otras palabras, Jesús no era un asceta como Juan el Bautista. Sin embargo, este asceta, Juan el Bautista, vino y anunció la obra del Mesías, la de la gracia,
Es importante entender, tener presente siempre cómo eran los hábitos de vida de Jesús. Aunque le llamamos glotón, realmente él no era glotón, pero comía normalmente, bebía vino como todos. El versículo 35, bueno, además era amigo de pecadores y publicanos. Jesús no buscaba los justos, los ascetas, como para su amistad. No era amigo de Juan el Bautista, a pesar de que era pariente. Aceptó la obra de Juan el Bautista y le tuvo una gran apreciación y estima, pero él no llevaba los mismos hábitos ascetas de Juan el Bautista. Y entonces el versículo 35, Jesús dice, hace como un enunciado grande: la sabiduría con esta obra de Juan el Bautista y de Jesús, dice, es obra de la sabiduría de Dios y ha sido justificada, pero aparte de los hijos de ella. El pueblo de Israel era hijos de la sabiduría, pero la sabiduría de Dios mostrada en Juan el Bautista con su predicación y sus hábitos, y asimismo la sabiduría de Dios mostrada en Jesús, su predicación y los hábitos, fue justificada en estos dos hombres, pero no en el resto del pueblo judío. Ahora voy a leer desde 36. Entonces, después de esta explicación que hizo Jesús respecto a Juan el Bautista, un fariseo llamado Simón le invitó a Jesús que coma con él. Jesús, entrando en la casa del fariseo, se recostó en la mesa. No olvidemos que ellos no se sentaban como nosotros en sillas, sino se recostaban en el suelo y se apoyaban en la mesa para comer. 37. Ahora, había una mujer en la ciudad que era pecadora. Llegó a saber que Jesús estaba reclinado en la mesa de la casa del fariseo. Y entonces compró perfume en un alabastro y entró en la casa sin ser invitada, se puso detrás de los pies, estaba acostado Jesús, detrás de los pies de Jesús, y empezó a llorar y comenzó a regar con sus lágrimas los pies de Jesús, y con su cabeza, digamos con la cabellera de su cabeza, que supongo que era un cabello largo, secaba los pies de Jesús y al mismo tiempo los besaba tiernamente. Tiernamente quiere decir con mucho cariño. Y entonces, viendo el fariseo, versículo 39, que le invitó, dijo en sí mismo: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Sabría que es una pecadora. 40. Jesús, como leyó los pensamientos de esta persona, y entonces le dijo, versículo 40, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó el Simón. 41. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, les perdonó a los 2. Te pregunto, ¿cuál de los 2 le amará más? 43. Simón le contestó, pues del fariseo Simón, y le dijo, supongo que a quien más perdonó. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. 44. Entonces Jesús, volviéndose a la mujer, le habló a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, como era la costumbre, para homenajear al invitado. Él, Simón, no lo homenajeaba, tenía algún pequeño motivo de gratitud, por eso lo invitó. Sin embargo, que tú no diste agua para mis pies, ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, dice el 45, pero ella desde que entré no ha cesado de besarme tiernamente, dice literalmente, mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite de olivo, pero ella ungió mis pies con perfume. Por esta causa te digo que ella,
estas expresiones de gratitud amorosa muestran que los muchos pecados de ella han sido remitidos por esas expresiones tan cariñosas de amor, del amor agradecido a Jesús. Por eso, por estas te digo que muestran que sus pecados han sido remitidos, porque mucho amó. Pero quien poco ama, poco le ha sido remitido. Entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados han sido remitidos. Ya fueron remitidos cuando ella, las expresiones de esa gratitud amorosa de ella mostraban que sus pecados habían sido remitidos. 49. Y los que estaban reclinados a la mesa comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta los pecados ha remitido? Y entonces, que hasta remite pecados. Entonces Jesús terminó diciéndole a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y entonces ese amor agradecido que se despertó en esta mujer hacia Jesús, un amor tan grande que hasta siendo una mujer pecadora, sin ser invitada, se fue y se metió en una casa y se acostó a los pies de Jesús e hizo estas demostraciones de cariño tan expresivas. Jesús, por otro lado, aceptó alegre estas expresiones de amor agradecido. Se dio cuenta que esta mujer había aceptado en una forma sin darse cuenta que algo extraordinario había pasado en su mente, que despertó este gran amor a Jesús, que venció cualquier obstáculo y prejuicio, entró a la casa casa que no era suya, y hizo estas expresiones de amor agradecido. Le besaba en los pies a Jesús, lloraba en sus pies, le secaba con sus cabellos, le ungió los pies. Expresiones de amor grande. Jesús las aceptó con alegría. Así es Jesús. Cuando hacemos expresiones de amor agradecido, al aceptar por fe que nuestros pecados fueron remitidos, en nuestro caso, cuando Jesús fue al Getsemaní, esto le agrada a Él. La fe, el amor agradecido, la gratitud, le agrada a Jesús. Así es que no seamos escasos. Expresemos nuestra gratitud en toda forma posible, como la mujer hizo. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 7 de Lucas. Que Dios los bendiga y espero que la próxima semana nos acompañen también en el estudio.